Crónicas Pirexianas. Capítulo 25. El potro. Taunus estaba encadenado. Un grupo de esposas ataban sus muñecas a no más de 40 centímetros de distancia y un segundo conjunto igualmente limitaba sus tobillos. Las cadenas de las esposas estaban unidas en su parte central, donde otra cadena aseguraba la colección completa a un anillo de hierro en el suelo. Él no podía soportar esto por completo y mucho menos moverse cómodamente. No es que hubiera mucho espacio para moverse en aquel sitio o lugares a donde ir si pudiera. La habitación carecía de muebles salvo por un taburete. Una rejilla que había por encima permitía entrar una luz difusa de forma irregular, y la otra rejilla en el pasillo se llevaba los recibos. Una puerta de hierro con un solo cerrojo se situaba a lo largo de una pared. Un cráneo humano miraba de reojo en una esquina, los restos de un ocupante anterior. Aparte de eso, nada más que él y sus cadenas. Una lástima, de verdad, pensó Taunus, porque la guerra había ido muy bien hasta ese momento. Mithras se había extendido demasiado delgadamente y los reinos combinados de Argos y Corlys habían aprovechado esa debilidad. Mithras se las arregló para mantener el paso del norte bastante bien, pero las defensas en Yotia estaban demasiado flojas. Las incursiones de los reinos combinados se intensificaron, hasta que finalmente un grupo de voluntarios corlisianos quedaron atrapados en Yotia y fueron masacrados. Los mártires de Corlys se destacaron tanto por su juventud como por el hecho de que no estaban a sueldo de nadie. Sin embargo, fueron los verdaderos patriotas de su nación, los hijos e hijas de los señores comerciantes. Su masacre electrizó al sur de los Países Unidos, y las demandas llegaron hasta el rey combinado para que tomara medidas de inmediato. Todo había sucedido como Taunus había predicho, antes de que USA estuviera listo, pero más tarde de lo que Taunus había anticipado. El señor protector tenía suficiente mano de obra para lanzar su maquinaria al sur sin que redujeran seriamente los pasos del norte. Con la mayoría de las fuerzas de Mithra en dirección oeste a Sarinth, nadie esperaba un ataque contra Argidia. Hubo algunos golpes, por supuesto, pero estaban mal planificados y puestos en marcha a toda prisa, y tratados por las fuerzas que había a mano. En cambio, un ejército lleno de argidianos y los recientemente patriotas corlisianos se dirigieron hacia el sur y el oeste, respaldados por ornitópteros, soldados yotianos y una gran variedad de vengadores, incluyendo el nuevo modo centinela, Triskelions, y una criatura de 4 partes voladora llamada Tétrafo. Las legiones se extendieron sobre las fronteras y dentro de la Yotia ocupada. Las guarniciones Falagi no fueron suficientes para mantener las fronteras, pero suficientes como para ofrecer más que una resistencia simbólica y evitar una rápida campaña. Los Falagi comenzaron un retiro regular durante el siguiente año. Se retiraban de una provincia y atacaban la siguiente, y quemaban los territorios a los que nunca tuvieron la intención de regresar. En el otoño del primer año, las zonas al sur de las ruinas de Krog fueron liberadas de la gobernación Falagi, aunque no así sus incursiones. Esto incluyó Horilin y las ciudades costeras. A finales del siguiente año, los Falagi habían sido expulsados de la mayor parte de Yotia, con la excepción de las provincias más allá del Mardum y la Marca de las Espadas. 7 dragones mecánicos enemigos habían sido destruidos en el proceso en batallas campales que pusieron a prueba las máquinas de Ursa al máximo. La tierra cayó destruida por el saqueo Falagi y las guerras de liberación, pero finalmente fue retomada. Taunus cabalgaba entre aplausos a la cabeza del ejército por las calles de las ciudades recuperadas. Pero aquellos que poseían una mirada severa, que habían sufrido bajo los Falagi, se preguntaban qué iba a hacer su ex reina, segura y protegida en Penrhyn. Obtuvieron la respuesta muy pronto. Yotia se incorporó a los reinos combinados de Corlys y Argos, sin siquiera preguntarle a la gente que había quedado libre. La reina no volvería, y Yotia sería un estado vasallo de los reinos unificados. Después de más de 10 años de guerra, Yotia había cambiado un amo por otro.
Taunos entendió aquello en ese momento. Sabía que era la única manera de convencer a los nobles argivianos y a los señores comerciantes colicianos que ayudaran a reparar el paisaje destrozado y alimentar una población cuyos campos habían sido quemados por la retirada falagi. Pero a la parte de él, que era yotiana, no le gustó. Y era claro que otros pensaban lo mismo. Hubo una reacción similar ante la siguiente decisión del señor protector. La gente asumió que Ursa podría liberar al resto de las provincias, restaurando a Yotia por completo. En su lugar, este evitó volver a tomar la marca de las espadas de su suegro. El ejército se unificó para hacer un asalto a través del Mardon, dirigiéndose a Tomakul mismo. Los yotianos murmuraron y hablaron sobre los comerciantes de Corlys y cómo los colicianos codiciaban poder recuperar sus rutas de comercio más allá de proteger a Tomakul. Taunos sabía que Mishra había hecho de Tomakul su base de operaciones y Ursa iba en busca de su hermano. El procedimiento fue lento, metódico e implacable por completo. El avance se realizó 50 kilómetros por día, aunque algunos de los autómatas podían viajar más lejos que eso. En la parada de todas las noches se erigía una de las torres de Ursa, equipadas con grandes espejos y señales de humo para comunicarse con sus vecinos. Se colocaba una guarnición permanente de hombres y máquinas y el resto seguía adelante. A medida que presionaban hacia el oeste, la resistencia se endurecía y se requería aún más mano de obra. Desde su cuartel general en Penregon, Ursa finalmente se vio obligado a debilitar los pasos con el fin de abastecer el asalto principal. Además, el señor protector contrató unidades de mercenarios, prometiéndoles los restos de saqueo cuando cayera Tomakul. Los colicianos estaban nerviosos por la decisión de ofrecer Tomakul a los soldados, pero como la mayoría de los mercenarios eran suyos, cumplieron con su parte. Para ese momento Taunos dirigía al ejército hacia el oeste, aunque oficialmente con el asesoramiento del general Charam. Taunos conocía las fortalezas y debilidades de sus máquinas, y el general confiaba en el juicio de Taunos lo suficiente como para traducir los consejos del maestro erudito en órdenes. Ellos estaban a la vista de las grandes cúpulas de oro de Tomakul, cuando todo se vino abajo. La caballería falagi había golpeado a lo largo de la línea de suministro a través de la marcha y en varias ocasiones había tomado una torre, obligando a una parte del ejército a duplicar la retirada volviendo para restablecer sus líneas de comunicación. Al principio los ataques habían sido esporádicos, pero luego se convirtieron en casi continuos. De hecho, Taunos culpó de su derrota en parte a la regularidad de esos ataques. Los argivianos habían sido encerrados en un asalto continuo, y como resultado no se dieron cuenta que la naturaleza de los ataques había cambiado. Taunos también culpó de la derrota a la falta de información adecuada. La capital de Sarent había caído cuando presionaban en el oeste después de años de asedio, y nadie le había dicho a la fuerza argiviana. La mayoría de las zonas rurales sarentianas todavía estaban en rebelión, pero la gran ciudad amurallada de la nación había caído al fin, y las tropas previamente atadas en estado de sitio ahora inundaban el sur, dirigiéndose hacia la columna de Taunos. A Ursa le tomó demasiado tiempo llegar a Tomakul, y Mishra ahora tenía la oportunidad de responder vigorosamente. Primero fueron los dragones mecánicos. Mishra había montado al menos una docena, la mayoría imitaciones ruidosas, además de 2 de los que habían sido utilizados en Krog. Estos se movían como panteras y golpeaban sin misericordia. Hubo también un nuevo tipo que podía volar y dispersó a los ornitópteros como gorriones ante un halcón. Y luego estaban los transmutadores, seres parecidos a zombies que alguna vez habían sido hombres, pero ahora eran máquinas de destrucción que arrastraban los pies. Estos se agruparon en contra de sus agresores y las estatuas de arcilla de Taunos fueron asesinadas en masa. A los transmutadores se les había enseñado a retirar la arcilla que caía de las estatuas como si fueran hormigas limpiando un cadáver. La arcilla amorfa no tuvo la oportunidad de volver a juntarse. Tampoco pudo lograrlo el ejército argiviano. Desde su posición mucho más alejada fue repelido de puesto en puesto,
retirándose, luchando y luego retirándose otra vez. Llegó la noticia de que los nuevos mercenarios colisianos llegaban al frente de batalla trayendo con ellos las guarniciones mecánicas de las torres anteriores. Los refuerzos nunca se materializaron. En cambio, las fuerzas en retirada argivianas encontraron a una de las torres en las manos de la caballería de Mishra, que había rodeado la línea de marcha y ahora se acercaba a los restos de la fuerza de Charaman, con los propios autómatas de Ursa. El campo estaba cubierto de sangre y resonaba con los gritos de los valientes y moribundos. Taunos se mantuvo firme por un corto tiempo, rodeado de par en par de estatuas de arcilla. Formó una isla de defensores argivianos rodeado por espadachines falagi y transmutadores. El cielo estaba lleno de artefactos voladores de destrucción. Entonces se produjo una explosión y de pronto la oscuridad. Se despertó en la oscuridad de la fosa. Había sido herido gravemente, particularmente alrededor de la cara, pero por lo demás estaba sano y salvo. Había estado consciente varios días por su propia cuenta, y con excepción de un guardia mudo que le arrojó un plato de un potaje esquelético de gachas de avena, no había habido visitantes. Hubo un suave ruido de clic cuando el pasador de la puerta de hierro se abrió. Un destello de ojos oscuros brillaban en el otro lado, y se deslizaron hacia atrás. A continuación la puerta se abrió. Taunos se estremeció ante el brillo. Varias figuras estaban de pie en la puerta de entrada, siluetas contra la luz más allá de ellos. El primero entró en la celda y se quitó los guantes. Ella llevaba una armadura de pinchos. Hola, Patito. Dijo Ashnod. Espero que hayas disfrutado de tu cuarto. No es mucho, pero es más de lo que te mereces. Esto es una mazmorra. Dijo mientras dos guardias trajeron unos muebles. Es al parecer una vieja tradición falagi de tiempo atrás, cuando tomaban presos en una base regular. Una celda con poca luz, ideal para hacer desaparecer enemigos personales. Tomakul está lleno de túneles con ellos. Tuvimos que eliminar algunos de los huesos que tenía para poder ponerte aquí. El cráneo se quedó como un recuerdo. Su dueño se murió de hambre, ignorado por los guardias y abandonado por sus captores. Los guardias trajeron una silla pesada con almohadas gruesas de relleno. Ashnod se sentó suavemente sobre las almohadas. Los guardias colocaron una pequeña mesa frente a ella. La mesa tenía patas con forma de garras que apresaban el áspero suelo de piedra. La mujer trató de sacudir la mesa y como no se movió, asintió con aprobación. La mesa estaba equipada solo con unas esposas. Una de las manos de Taunos, la derecha, quedaba liberada de su muñequera. Los guardias lo forzaron a punta de cuchillos a colocar su otra mano en la mesa de la esposa, con la palma hacia arriba. Sujetaron su puño cerrado con pernos de hierro y dos de ellos se fueron. Hay algunos entre los falagi que te quieren muerto. Afortunadamente, ellos son superados en número por aquellos que quieren que sufras mucho tiempo antes de morir. Sacó de su bolso un dispositivo circular que parecía un plato plano, al que había sido conectado un extraño conjunto de pinzas y cables. Ella deslizó el plato por debajo de la mano derecha de Taunos. El guardia restante colocó el filo de su daga contra la garganta de Taunos, mientras Ashnod adhería pinzas pequeñas en cada uno de sus dedos. Las pinzas comenzaron a sacar sangre a medida que pinchaban su carne. Taunos esperó hasta que retiraran la daga de su cuello y luego dijo: ¿A cuál de esos dos grupos representas tú? Sintió que sus labios estaban hinchados por un golpe desconocido anterior. Como siempre, yo me represento a mí misma, dijo la mujer pelirroja tirando de un interruptor filoso que había delante de ella. Taunos se convulsionó cuando una carga de energía pasó desde su mano hasta el interior de su cuerpo. Casi se cayó de su taburete, pero su mano estaba firmemente agarrada a la mesa, y la mesa estaba firmemente agarrada al suelo. Se retorció y giró cuando la corriente atravesó su cuerpo. Ashnod bajó el interruptor. Funciona. ¿Qué es? Los falagi tienen un número tradicional de torturas. Otro, empalagueras y garrote.
Mishra construyó su propia versión del potro hace años, diseñado para causar el máximo de molestias con un mínimo esfuerzo. Le dio unas palmaditas al dispositivo que tenía cautiva su mano. Esta es una versión más pequeña de mi propio potro. ¿Te gusta? Me encanta. Se adapta perfectamente a ti. ¿Por qué no me matas y listo? Esa es una opción. Una a la que no quiero verme obligada. Ashno, cuando te tomamos como nuestra prisionera, te tratamos bien. Hay una pista, Patito. Según los estándares Falaji, esto es ser tratado bien. La mayoría de tus compatriotas han sido asesinados. Mishra ya ni siquiera confía en los esclavos yotianos. Cree que Ursa puede leer sus mentes a distancia. Mishra quería entregar tu cabeza en una pica a mamá Pato Ursa. Yo le convencí de lo contrario. Le dije que tendrías conocimiento que podríamos utilizar. No voy a decirte nada. Lo sé. ¿Pero era esto o la decapitación? ¿Esperas que te diga algo útil? En parte. ¿Y con tu amigo escuchando? Comprender el idioma argiviano es considerado como una marca negra en las Fuerzas Armadas Falaji en estos días. Mira. Se volvió hacia el guardia y le dijo claramente: Convertí a tu padre en un transmutador. Y a tu abuelo y a tu hermano también, debido a que no fueron buenos en la cama. Ashnod dio la vuelta. ¿Ves? Si hubiera dicho lo mismo en Falaji, estaría detrás de mi sangre. Se volvió hacia el guardia y ladró una orden en el idioma del desierto. El guardia empezó a protestar en la misma lengua y Ashnod le gritó de nuevo. El guardia vaciló. Le fulminó con la mirada a Taunos. Luego se fue de la celda. La puerta se cerró detrás de él. El pasador se abrió brevemente y luego se cerró. Ahora tienes que hacerme un favor. Estoy a tu disposición. Daré la espalda a la puerta. Y me imagino que los guardias comprobarán con regularidad mi progreso contigo. Así que cuando el postigo se abra, me das una señal y te daré una pequeña descarga. ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque si no, voy a tener que electrocutarte cada tanto solo para mantener las apariencias. Dijo y tiró del filoso interruptor de nuevo. El cuerpo de Taunos se endureció cuando la carga rugió en su brazo. La palabra secreta es traidor. ¿De acuerdo? Fácil de recordar. ¡Oh, vamos! Esto no es nada cercano a una dosis letal para un hombre de tu tamaño y tu edad. Confía en mí, lo sé. Te creo. Los transmutadores, los hombres zombies, son tuyos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Son horribles. La sonrisa de Ashron brilló por un momento y cuando volvió, le pareció como si se hubiera molestado. Pensé que tú lo ibas a entender, más que nadie. Eran delincuentes, esclavos, prisioneros, personas a quienes iban a matar y dejarlos a los buitres. He encontrado un uso para ellos. ¡Traidor! Ashnod accionó el interruptor y otro rayo de energía se inyectó a través del brazo y el hombro de Taunos. Le parecía que había dejado el interruptor abierto por un tiempo un poco más largo de lo que ella necesitaba. Cuando Taunos se recuperó, continuó. El desierto solo tiene 2 recursos. Las reliquias Tran es uno, y Mishra ha ido tan lejos como pudo con ellos. El otro es la gente. Ellos también son un recurso. Yo no tengo miedo a ensuciarme las manos. O ensangrentarte. Su mano se posó sobre el interruptor, pero luego retrocedió. Nosotros no tenemos toda la riqueza de las naciones del Este. Tenemos que arreglarnos con lo que hay. No cuidan lo que tienen. Ustedes han destrozado la tierra de Yotia. Sí, eso. Yo también estuve en contra, pero Mishra me rechazó. ¿Eso nunca te ocurrió con Ursa? Más a menudo ahora que lo pienso. ¿Por qué será una mala idea? ¿No acabo de concordar contigo? Sí, pero probablemente no me gustará tu razón. Debido a que es un desperdicio de recursos, de material y mano de obra que podríamos haber tenido y utilizado más adelante. No creo que sea para tanto. ¡Traidor! Otra bajada de la palanca, aunque esta no fue tan larga como la anterior. Sin embargo, Taunus estaba seguro de que su corazón había titubeado en sus latidos en medio de la sacudida. Pero ha sido rechazada.
continuó Taunos cuando pudo respirar de nuevo. Ah, Mishra ha comenzado a poner distancia entre los dos desde hace años. Quiere mis transmutadores, mi armadura de batalla y mis otras creaciones, pero él no quiere ser visto dependiendo de mí. Es un signo de debilidad entre los Falaji. E incluso después de todos estos años, él depende de su apoyo. De los otros jefes. ¿Y de los demás? Él tiene un ayudante a su espalda como si fuera su segunda sombra. Y luego están los Gixianos, a quienes les encanta revisar mis notas. ¿Gixianos? ¿La hermandad de Gix? ¿Adoradores de la máquina? Sí, unas criaturitas desagradables. También están en la corte argiviana. ¿Espías suyos? No lo sé. Pueden estar jugando a ambos lados contra el centro. Yo no confío en ellos. Ni yo. Menos ahora que sé que están trabajando con el hermano de Ursa. Traidores. otra bajada de la delgada palanca y Taunos volvió a gemir. Finalmente dijo: No sé si podría aguantar mucho más esto. De acuerdo. Ya hemos pasado el tiempo suficiente para afirmar que serás un hueso duro de roer. Fiel hasta la muerte a mamá Pato Ursa y todo eso. Así que ahora me van a matar. ¿Para eso fue todo esto? ¿Una última oportunidad para burlarse de mí? Una última oportunidad para ver si eres tan inteligente como yo. Y una oportunidad más para avergonzar a los otros de los cuales Mishra depende tan fuertemente. Si todo va bien, una oportunidad para que me debas un favor. A una niña nunca se le puede deber demasiados favores. Yo no te entiendo. Lo harás. Si eres tan inteligente como creo que eres. Por ahora esta discusión ha terminado. Accionó el interruptor de nuevo y el dolor irradió a través del cuerpo de Taunos hasta que finalmente la oscuridad se lo tragó. Taunos no supo cuánto tiempo ella mantuvo la carga, pero para el momento en que se recuperó, los guardias estaban de vuelta en la habitación y había sido liberado de la mesa y del dispositivo. Su mano derecha era una bola de dolor apretado cuando lo volvieron a encadenar. Pero... si tú no me preguntaste nada. Yo no necesito preguntar nada. Tenemos los restos de sus preciados artefactos. Ellos me dirán más acerca de Ursa y de ti, más que en 1 año y 1 día de tortura. Entonces ella se fue, y la habitación quedó a oscuras de nuevo. Durante mucho tiempo permaneció sentado en las sombras, dominando lentamente su acelerado corazón y su respiración entrecortada. El pestillo de la puerta se abrió y se volvió a cerrar después de que un observador invisible determinara que Ashnod no lo había matado. Taunos lentamente abrió la mano. Apretados con fuerza en su mano habían 2 de los pendientes de Ashnod y un carrete de hilo de oro. Las piedras preciosas en los pendientes brillaban con luz interna. Taunos pensó que ella quería que él demostrara que era tan inteligente como lo era ella. Taunos se permitió una sonrisa y se arrastró hacia el cráneo que había sido dejado en su celda. Ashnod había sido convocada a la corte de Mishra en el palacio del antiguo Pasha de Tomac. 1 mes después de su discusión con Taunos y 3 días después de que ella había presentado un informe final sobre los artefactos de Taunos, donde definitivamente decía que había componentes de su diseño que podrían incorporarse en su propia obra. No encontró a Mishra en su puesto de trabajo. En su lugar estaba sentado en el trono antiguo del Pachá, dando palmaditas con la punta de sus dedos poco a poco. Ashnod había sido sorprendida por la aparición de Mishra cuando ella regresó de Sarint. El hombre había dejado crecer su cintura y había papada debajo de la barba de plata con manchas. Estaba vestido con sus túnicas del desierto, ondulantes cosas que le hacían parecer aún más gordo. Había colocado en su cinturón el símbolo de Sarint mismo, un Ang afilado.
El esfuerzo de la guerra estaba haciendo estragos sobre él, pensó Ashur. Había tenido constantemente miedo a la respuesta de su hermano desde hacía años, y cuando finalmente llegó, él le golpeó de nuevo, y ahora tenía miedo del siguiente asalto. Al lado del trono y ligeramente por detrás estaba Har, fiel y silencioso como siempre. Al otro lado, uno de los Gixianos, un repulsivo sacerdote con joroba y ojos desajustados. La mujer se arrodilló y luego se levantó para escuchar las palabras de Mishra. Taunos escapó de su celda de prisión 5 noches atrás. ¿Por qué no se me informó? ¿Ha sido encontrado? Todavía no. Y nadie me dijo nada. Yo podría haber ayudado en su persecución. O la hubiera impedido. Dijo el Gixiano. Ashnod le dio al sacerdote una mirada que mostraba claramente que lo estaba midiendo para el tanque de transmutadores. ¿Qué quieres decir? Se ha hecho una acusación sobre tu participación en este asunto. ¿Quién hace acusaciones tan insensatas? Mishra no dijo nada. El sacerdote Gixiano se rió. Era una risa nerviosa cliqueteante. Es verdad que tú misma te reuniste con el prisionero evadido. Una vez, casi un mes atrás, y siguiendo tus órdenes para determinar si se quebraría ante el potro. Rápidamente determiné que no lo haría y lo dejé allí para que se pudriera. Ahí está, en mi informe. Por supuesto. El hecho del asunto es que Taunos logró escapar por medio de un dispositivo similar a tu propio bastón. ¿Perdón? Ashnod se preguntó si ella estaba actuando lo suficientemente sorprendida por la noticia. Un dispositivo que debilitó al guardia. Un dispositivo que le permitió inmovilizar a una patrulla que casi lo había atrapado. Un dispositivo similar al que tú utilizaste una vez en mi contra con anterioridad, ante los muros de Segón. Eso no prueba nada. Me quitaron mi propio bastón cuando fui capturada en Krog. Taunos podría haberlo examinado y a continuación haberse preparado para una eventual captura. No es mi culpa si tus guardias no le buscaron lo suficiente. Y tu conversación. Una técnica de interrogación muy inusual. Mis métodos se han adaptado a tus necesidades anteriores. Dijo Ashur, pero sintió un escalofrío correr por su espalda. ¿Acaso uno de los guardias había sido capaz de entender su conversación? Como si le hubiera leído la mente, Mishra dijo. Aunque los guardias solo hablan falaji para evitar comunicación con el preso, igual tienen muy buena memoria. Su repetición de las palabras resultó interesante. No entendieron ninguna de las palabras, por lo que la traducción era ilegible, pero prestaron especial atención cuando se mencionó mi nombre. El escalofrío se convirtió en una ráfaga de invierno. Ashnod dijo. Si no confía en mí, maestro, la próxima vez envíe conmigo un guardia que hable el idioma del prisionero. Estoy segura de que hubo errores en lo que oyeron y reportaron. Yo me inclinaría a creerte, si no fuera por una última pieza de evidencia. Sacerdote, ¿me haces el favor? El Gixiano rió y le tendió la mano. En la palma yacían un par de aretes. Las piedras preciosas se habían retirado. Se encontraron en las alcantarillas por debajo de la celda. Es asombroso lo que la gente llega a perder. De hecho, ellos se parecen a un par que te he visto usar, los cuales no he visto en un buen tiempo. Y a estos mismos les faltan las piedras de poder que habrían estado en sus centros. Ashnod abrió la boca y la cerró. La mente de Mishra se había preparado antes de que Ashnod llegara a la puerta y no había prestado la menor atención a todo lo que había dicho. Incluso, aunque ella hubiera sido inocente de las acusaciones, las circunstancias la condenaban. Y ella no era inocente. Milord, ¿es usted consciente de que hay miembros de la Hermandad de Gix en la corte de Ursa? La cara de Mishra permaneció en calma, pero hubo una ligera contracción de sus labios ante la sola mención del nombre de su hermano. ¿Tú sabes esto de tu interrogatorio, el estudiante de mi hermano? Sí.
¿Eso estaba en tu informe original del interrogatorio? Ashroth se dio cuenta de su error. Con el pretexto de su honestidad e inocencia, le había revelado que había cosas que no había informado. Ella mantuvo su rostro impasible y le dijo: Yo no quiero hacer acusaciones insensatas, sin pruebas. ¿Acaso tienes pruebas? Yo estaba esperando la confirmación de otras fuentes, pero pensé que era mejor que lo supiera ahora. Yo ya sabía de ello, debido a que el buen sacerdote aquí presente me ha informado de la situación, algo que tú no has hecho, haciendo caso omiso de ello. Seguramente no voy a ser culpada por la fuga de un prisionero. Por supuesto, Allí estaban los guardias. ellos ya están muertos, según mis órdenes. Ya veo. ¿Y mi destino? Ella miró a Mishra y le pareció ver su rostro ablandarse, pero solo por un instante. Estás desterrada. El más reverenciado. Yo... ¡Desterrada! El sacerdote se rió y se frotó las manos. Sí, pensó Ashroth con amargura. Los Gixianos tenían sus garras en esto desde principio a fin. Ursa no trataría a su aprendiz tan mal. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, ella supo que había cometido un error. La cara de Mishra estalló en una tormenta emocional. Lo que mi hermano haría o no haría no es asunto tuyo. Ashroth cayó ante la fuerza de las palabras como golpes de martillo. Mishra se reclinó en su silla. La tormenta había cesado momentáneamente, pero el fuego todavía estaba en sus ojos. Estás desterrada de este tribunal y del Imperio Falaji. ¡Vete ahora! Si se te encuentra en cualquier lugar dentro de mi tierra después de la salida del sol, te condenaré a muerte. Una muerte lenta. ¿Está claro? Como el vidrio. Se inclinó y se retiró de la sala del trono. Irrumpió en los pasillos y se dirigió a su habitación. Luego se detuvo y pensó que el resto de la hermandad ya estaría allí, hurgando en sus notas y libros, despojando a su laboratorio de sus descubrimientos personales, saqueando sus posesiones. Lo que más le gustaría a ellos sería retrasarla para utilizar la orden de Mishra como una oportunidad para deshacerse de ella de una vez por todas. En cambio fue hacia los establos y se llevó su caballo favorito, el caballo negro que le había llevado desde el campo de batalla en Corlys. Tomó solamente la ropa que llevaba puesta y el conocimiento en su mente. Eso tendría que ser suficiente. Al salir del complejo real del Pasha, detuvo al caballo tirando de sus riendas. Frente a ella habían dos caminos, uno hacia el este y otro al oeste. Al este estaba Argidia, un camino probablemente vigilado, o hacia el oeste, a lo desconocido. Agitó las riendas del caballo y comenzó el largo viaje hacia el oeste, a la ciudad de Tericia, y las tierras fuera del control de cualquiera de los hermanos. El guardia de la puerta observó su decisión y se lo comunicó al sacerdote de Gix, quien le había pedido que no le quitara un ojo de encima. El sacerdote informó a su superior, quien le susurró a Mishra. Mishra se limitó a sentir y comenzó a planificar la próxima campaña de su glorioso imperio.